Vámonos con algunas novedades interesantes respecto al futuro de Jude Bellingham. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, pues vamos con esas novedades respecto a Jude Bellingham. Vamos a hacer F5, actualización de datos, novedades, informaciones que vamos a recabar en este vídeo informativo con respecto a que es el gran proyecto que quiere fichar el Real Madrid de cara a la 2023-2024. Pues bien, en primer lugar vamos con la noticia de José Félix Díaz vía Marca, donde en primera instancia habla del máximo rival por la puja de Jude Bellingham, por la carrera del fichaje de Jude Bellingham. Y ese no es el Liverpool, sería el Manchester City. Digo, no sería el Liverpool, porque del Liverpool se ha hablado bastante anteriormente, pero sería el Manchester City de Pep Guardiola el que habría puesto sus ojos claramente en Jude Bellingham. Máximo rival a la hora de hacerse con los servicios del futbolista nacido en Birmingham. Además, futbolísticamente, si analizamos esta noticia, pudiera tener sentido, teniendo en cuenta que Ilkay Gundogan termina contrato, es una posición similar la que ocupa Jude Bellingham, y que se da por hecho que Gundogan no va a renovar, incluso desde el chiringuito hablaron de que lo tendría hecho con el Barça. Si eso lo hilamos, teniendo en cuenta que Gundogan es titular en el Manchester City, con que se requiera un centrocampista de su zona, pues blanco y en botella. Jude Bellingham podría ser una opción que valora un equipo con el capital y el músculo financiero que tiene el Manchester City. Por otra parte, también hay que hablar, vía José Félix Díaz, de la clave para poder fichar a Bellingham. Dentro de su entorno, el hombre es el padre. Mark Bellingham es la clave dentro del entorno. Y precisamente para evitar a los equipos Premier con los cuales se ha hablado en su momento de que el padre ha tenido bastante contacto, es ahí donde el Real Madrid tendría que poner focus y a la hora de poner mucho en valor dentro del entorno la figura del propio padre. Ese es otro aspecto y clave, parece ser importante en la operación de Jude Bellingham. Y esto no sabía si comentarlo, esto último, pero os lo voy a dejar ahí. A mí me llama poderosamente la atención, evidentemente no me creo esta noticia, no me veo al Real Madrid moviéndose en esto. Desde Sky Alemania, concretamente, nos hablan de que el Real Madrid haría una oferta de 100 millones más Camavinga por Bellingham. Si decimos que para Ancelotti Camavinga es intocable, imaginaos para Florentino Pérez. No creo que haya ni la más mínima opción de que Eduardo Camavinga sea metido en ningún tipo de operación. Y que no veo ninguna opción de que Camavinga se le pueda catalogar de venta en ninguno de los casos. Es un proyecto clarísimo, clave en este Real Madrid del futuro y ya presente. Un jugador que es absolutamente elemental de aquí a final de temporada seguro para Carlo Ancelotti. Un futbolista con un talento descomunal. No vamos a descubrir aquí nuestro amor por Eduardo Camavinga, ya lo sabéis perfectamente. Esto de Sky Alemania, la verdad es que me llama poderosamente la atención que se haya filtrado, en teoría un medio que previsiblemente serio como Sky Alemania pueda dar una noticia así. Pero bueno, en fin, que luego si pasa me lo tendré que tragar. Pero vamos, que lo veo una utopía de manual. En fin, chicos, ahí tenéis un poquito de recopilado de algunas notitas, claves nuevas que van saliendo o cosas que pueden ser más o menos interesantes respecto a Jude Bellingham. A mí lo del City me encaja porque va a necesitar centro del campo, porque hay ahí el tema de Gundogan de por medio, es gente con dinero para aburrir, entonces pueden hacer esa apuesta con ese músculo y esa fuerza financiera que tiene esta gente. Y luego sigo pensando, en modo opinión, de que el Real Madrid, en esa línea que han ido demarcando los medios, estaría por delante del resto. Creo que hay un esfuerzo clarísimo del Real Madrid por hacerse con Bellingham. No digo que sea una carrera a corto plazo, seguro que todavía hay que hacer un poquito de maratón, pero entiendo que el Real Madrid tiene muchísimas opciones de fichar a Jude Bellingham. Insisto, en modo opinión. Y en modo opinión, dejadme la vuestra, como siempre aquí, en el cajón de comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!